La reforma acá es un verdadero insulto a la sociedad. Y ahora te voy a explicar por qué. Quiero, por favor, Loro, poneme la frase que dijo hoy Oscar Martínez. Porque para mí lo que dijo Oscar Martínez describe esa sensación feísima, triste que tenemos todos. Abandoné toda esperanza en este país, dice Oscar Martínez. Oscar Martínez es un tipo sensible, un tipo que ama a la Argentina, que triunfa en el mundo, que triunfa en Europa, vive acá, trabaja acá, ama este país y además se juega un montón opinando de política, diciendo lo que piensa, cuando podría para él ser mucho más cómodo guardárselo. Pero ¿por qué quería abrir con esta frase también? Y ahora voy a explicarte por qué esto es peor que Vicentín, por qué la reforma acá es un insulto a la sociedad. Pero ¿sabes qué me pasa? Yo escuché a Oscar Martínez, no tenía pensado hablar de esto, pero escuché a Oscar Martínez y dije, ¿no nos pasa a todos un poquito lo mismo? ¿No te pasa esto? ¿No te dan...? Yo te digo la verdad, y te lo planteo así cara a cara como hacemos siempre. Digo, ¿otra vez tengo que hablar de la justicia? ¿Otra vez Lucía nos tiene que contar lo que pasa con Lázaro Báez? ¿Otra vez las peleitas ridículas entre un gobierno y otro cuando hay 153 muertos en la Argentina? Hoy lo decían Longobardi y Lanata también, ya no tenemos ni ganas de hablar. Pero bueno, es la responsabilidad, es el trabajo nuestro. Muchos dicen, no, la reforma judicial no le importa a nadie. Grave error. La reforma judicial es fundamental, insisto, no te voy a llenar de tecnicismo, no es la idea. Pero sí es importante entender por qué tenemos esta sensación, por qué lo que dice Oscar Martínez nos representa a muchos. Esta idea de decir, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Lo merecemos? ¿Lo merecemos? En este caso, y voy por partes, empiezo a desarrollar. ¿Por qué te digo que es peor que Vicentín lo que pasa con la justicia? Porque cuando logren colonizar la justicia, va a haber 200 Vicentines. ¿O por qué se frenó Vicentín? Por dos motivos. Porque la sociedad salió a la calle y porque la justicia se puso firme. Y porque el juez que ya estaba interviniendo en ese proceso de quiebra dijo, no señor, no señor. Entonces, si la justicia es colonizada como pretende Cristina Kirchner y Alberto Fernández, va a haber 250.000 vicentines, va a haber toda la cantidad de vicentines que a Cristina se le ocurran. Esto es muy importante, que lo entendamos. No es una pavada, no es menor. ¿Por qué digo que la reforma acá es un insulto a la sociedad? Por el momento en el que se presentó. Ahora lo vamos a charlar. Acá estamos hablando de impunidad. Y esto lo entendió la gente rápidamente. Te quieren meter en el barro de la discusión, en lo que no se entiende. Si son 12 jueces, si son 57, si son 48, si son 120.000, da igual. Hoy decía Roberto Gargarella, si a un sistema que anda mal vos lo multiplicás por 4, va a andar 4 veces peor. Esa es la opinión de Roberto Gargarella, también constitucionalista. No me quiero meter ahí, porque eso no es lo importante, y la gente se dio cuenta que eso no es lo importante. Cuando ayer salió a los balcones con las cacerolas a manifestarse en contra de esta reforma que enviaba Alberto Fernández al Congreso, ¿cuál era la consigna? En contra de la impunidad. En contra de la impunidad y a favor de la República. Y eso es lo que hay que entender, que una vez más hay una intención deliberada, desembosada, de Cristina Kirchner y por supuesto de Alberto Fernández, que ya no hay ninguna duda que está bajo las órdenes de Cristina Kirchner, de avanzar una vez más en favor de la impunidad en la República Argentina. El presidente ayer lanzó esta reforma en absoluta soledad. ¿Se dieron cuenta de eso? No había nadie. No había representantes de la justicia, está lanzando una reforma judicial, había una sola ministra de la Corte, que si hay tiempo hablaremos quién es, no importan los nombres. Vamos a lo macro, vamos a lo importante. Una sola representante de la Corte, casi ningún representante de la justicia, casi ningún representante del propio gobierno. No estaba Máximo, no estaba Cristina, no estaban los principales redactores e impulsores del proyecto. La oposición, por supuesto, que no estaba, porque no iba a avalar semejante cosa. Y esta es la buena noticia. Esto es lo que empieza a cambiar un poquito en la Argentina. En otro momento el gobierno hubiese presentado presentar un proyecto en soledad, como un gesto de autoridad. El gobierno cree que atropellar a la gente, atropellar a las instituciones, atropellar la Constitución, atropellar las leyes, es un gesto de fortaleza política. Y cada vez más en la Argentina es todo lo contrario. Porque como te decíamos hace 3 semanas, la gente no se calla más. La gente no tiene ganas, a la gente no le da lo mismo. ¿Será la cuarentena? ¿Será que estamos más reflexivos? ¿Será que ya aprendimos algunas cosas? ¿Será que no somos boludos, como dice Alfredo Casero? ¿O será que ya somos grandes, como decimos nosotros? Pero la gente sale a la calle, la gente sale a manifestarse y se da cuenta, se le ven los hilos al gobierno. Cuando Alberto Fernández presenta una reforma en la que claramente no cree, o por lo menos no creía hasta hace 5 minutos, cree ahora y tal vez mañana deja de creer porque depende en qué momento del día lo agarres.
Borenstein dice en Clarín que hay un Alberto para cada día. Yo me animo a decir que hay un Alberto para cada hora del día últimamente, porque mientras se presentaba el proyecto de reforma de la Corte, Alberto Fernández, Santiago Cafiero, jefe de gabinete en Diputados, y la propia ministra Marcela Lozardo decían no hay ningún proyecto para reformar la Corte. Y mientras tanto tenés ahí a los 11 notables justamente con esta intención. Esto es lo que está pasando y esto es lo que te queremos contar. En un rato hablamos con Sapsay, hablamos también con Pablo Oliveto, hablamos con José María Campagnoli. Hay otra cosa que entendió la gente. No ser la tragedia de Brasil en términos de COVID no te da derecho a llevarte todo por delante. No te da derecho a olvidarte de la Constitución, no te da derecho a atropellar a todo el mundo. Porque ¿sabés qué pasa? Sí, Brasil es un desastre, pero al lado está Uruguay. Entonces, no ser Brasil, en cuanto a COVID, no da ningún derecho extra. En realidad sí, porque es un gobierno con superpoderes, porque es un jefe de gabinete con superpoderes, porque es un gobierno que desde que empezó la pandemia hasta acá, las únicas medidas activas y directas que tomó fue intentar atropellar algún tipo de libertad. Algún tipo de libertad. Las que tienen que ver con la pandemia las podemos charlar, obviamente. Ahí hay opiniones, cada uno dice lo que puede, nadie sabe bien cómo solucionar esto. Ahora, hubo otros atropellos a las libertades que no tienen que ver con la pandemia. Que la pandemia no justifique cualquier barbaridad, también eso lo tenemos que entender y es importante. Muchos se preguntan, ¿era necesario presentar este proyecto ahora? No hay ninguna duda que no era necesario presentar esto. Yo no me atrevo a preguntármelo porque es tan evidente, es tan obvio, salta tan a la vista que no era necesario el momento. ¿Saben por qué no era necesario? Por 4 o 5 preguntas simples. ¿Ya tenemos camas suficientes para pelear contra el COVID? ¿Ya está reforzado el sistema de salud lo suficiente? ¿Ya se dejó de morir la gente? ¿Ya tenemos la vacuna? ¿Ya tenemos la cura? ¿Ya funciona a pleno la economía? ¿Ya está el plan económico que no era plan, que sí era plan, que iba a estar, que no va a estar, que no creo en los planes, pero que sí creo en los planes, pero que te lo cuento, pero que te lo oculto, pero no te lo cuento, pero en realidad son 60 medidas de un planazo genial, que al final no lo vamos a decir, pero que lo vamos a implementar? Tampoco está ese plan. Y en ese plan se va la vida también de los argentinos. Se va la vida, se va el trabajo, se va la posibilidad de comer. ¿Ya está resuelto el tema de la inseguridad? En la provincia de Buenos Aires hay un promedio de un robo cada 3 minutos. De un robo cada 3 minutos. Es decir, que cuando termine este programa a las 11 de la noche, se van a haber cometido en promedio 20 robos en la provincia de Buenos Aires. ¿Eso ya está resuelto como para andar jugando con la justicia? Por supuesto que no. Todavía pretenden que nosotros no leamos las señales que son clarísimas. Ahora vamos a ver, tenemos algunas placas para ver los notables que están en la comisión. Simplemente se habló mucho de esto, pero 2 o 3 nombrecitos y ahora quiero que opinen también Pablo Oliveto y Daniel Sapsay. León Carlos Arlanián. ¿Es prestigioso? Por supuesto que es prestigioso, sí, claro. Fíjense ustedes, acá hay un currículum gigante, me voy a poner de espaldas un segundo, pido disculpas. Ministro de Justicia de Menem, ministro de Seguridad de Eduardo Díez Solá, abogado Alejandra Gil Carbuy de Chegaray, abogado Daniel Peralta, que fue gobernador de Santa Cruz, te contamos la semana pasada que el propio kirchnerismo lo sacó de la provincia. Cuando obligaron a la provincia a reponer al procurador Sosa, la Corte Suprema le obligó a Santa Cruz a reponer al procurador Sosa y los Kirchner que estaban en el poder dijeron no le hacemos caso a la Corte. Bueno, quien estaba defendiendo esa postura inconstitucional a todas luces, era el propio León Carlos Arlanián. El otro es Carlos Beraldi, abogado de Cristina, de sus hijos, defensor de Fabián de Sousa, del grupo Indalo, fue abogado del ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, ¿hasta cuándo? Hasta que Manzanares se arrepintió y empezó a contar la verdad, ahí lo dejó de asesorar. Está mal que estos estén, y la verdad es muy raro. ¿Uno puede juzgar a un abogado por quien defiende? No, cada abogado tiene derecho a defender a cualquiera. Ahora, hoy decía Jorge Lanata, el abogado de Pablo Escobar Gaviria, ¿puede estar en una comisión que analice el narcotráfico? Y es raro, es raro. Es exagerada la comparación, tiene que ver con los delitos. Acá estamos presentando una comisión que se autodenomina de notables, hay un montón, Inés Weinberg Roca, ahora me van a contar los especialistas, no me quiero meter demasiado en esto, era simplemente para decirlo. Es tan clara la señal. ¿Cuál es el motivo para que esté el abogado de Cristina en esta comisión? Para darnos la señal clara e inequívoca que es Cristina la que está manejando esto. ¿Porque Beraldi es muy prestigioso? Sí lo es, pero no es el único prestigioso. Prestigiosos hay un montón. Gente con carrera hay un montón. El hecho de que sea el abogado de Cristina es una señal clarísima y nadie puede dudar de las verdaderas intenciones que tiene Cristina, porque Cristina no disimula, no hace como Alberto Fernández. Cristina va de frente, Cristina dice la verdad.
Cristina quiere cambiar la corte, Cristina quiere quedar impune de las causas y si puede se quiere vengar de los que la denunciaron, como se logró hoy en el Consejo de la Magistratura con la ayuda inestimable de Graciela Camaño, que votó a favor del oficialismo en el Consejo de la Magistratura, que es la misma que se le había cortado la luz cuando había que votar para echar a Canicoba Corral, que se jubiló ayer con 75 años, 300 lucas por mes de jubilación y una cantidad de barbaridades judiciales que le han dejado un apodo histórico en los tribunales al juez Canicoba Corral. Yo no lo voy a decir, pero Canicoima. Usted ya sabe, Pablo Oliveto lo dice. El juez Canicoima Corral, así le decían en todos los juzgados. De cualquier ideología era el apodo que tenía, era como simpático en los tribunales. Bueno, se jubiló ayer, va a cobrar 300 lucas por mes de jubilación como mínimo. Ayer Alberto Fernández culpó a los militares, a Menem y a Macri, de los problemas en la justicia. Se olvidó de un montón de cosas. Primero se olvidó que la mayoría de los que están ahí defendieron a los menemistas. Por ejemplo, Arranián, que defendió al Derete. Digo, defienden a menemistas también los notables, no solo a kirchneristas, también a menemistas. Pero además se olvidó de un montón de cosas. Por ejemplo, se olvidó de Norberto Yarvide, otro que se jubiló, en este caso durante el gobierno de Macri, mal ahí. Se olvidó cuando Norberto Yarvide decía que le apretaban el cogote para que beneficiara a los K. Mira, lo podemos ver, veámoslo, Yarvide, un segundito nada más. Señorita, jamás he recibido absolutamente nada. Centeno dice que canjeaba resolución. Plata nunca. Sí, expliqué con todo cuidado y creo que en esto me tengo que manejar con un cuidado espantoso. El tema del sobreseimiento de causa, los Kirchner y todo el humor social que a partir de ahí nació. El tema yo expliqué las personas que me apretaban el cogote para que sacara la causa de los Kirchner. Me apretaban el cogote para que sacara la causa de los Kirchner, dice Ollarvide. Se olvidó Alberto Fernández. Se olvidó también de las operaciones asquerosas, políticas que hicieron contra Francisco de Narváez y Olivera cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete de la Argentina. Tremendo. Le quisieron arruinar la vida. Por suerte se desbarató una operación judicial asquerosa. Se olvidó de Freiler y de Ballesteros, por ejemplo. Alberto Fernández. Se olvidó del juez Rafecas. ¿Se acuerdan lo que hacía Rafecas? Chateaba con el abogado de Vudú. Rafecas, que investigaba a Vudú, chateaba con el abogado de Vudú y le decía, no, te conviene ir por acá, te conviene ir por allá. En la causa de Chicone. Se olvidó también Alberto Fernández. Se olvidó de la operación Puff y de Ramos Padilla, por ejemplo, que armaron una causa para complicar a un periodista. Se olvidó del Bebe Rigui. Este momento para mí es de lo más triste de la conferencia o de la presentación del presidente. El presidente Fernández, a quien yo le creo que respeta y quiere muchísimo al Bebe Rigui, ex procurador, ahora fallecido, Esteban Rigui, que fue profesor de Alberto Fernández, y ayer Alberto Fernández lo menciona, dice, al gran Esteban Rigui, que siempre lo recuerdo y lo quiero, le creo que lo quiere y que lo admira, le creo que ha sido un mentor para el presidente Fernández. Entonces, me duele por él que haya tenido que obviar que Cristina Kirchner fue la encargada de echarlo, de hacerlo volar por el aire a Esteban el Bebe Rigui cuando era procurador, porque había autorizado un allanamiento en contra de Vudú. Esto pasó, y Alberto Fernández lo sabe, pero lamentablemente no lo puede decir. Termino con esto, no me quiero alargar demasiado. Fernández Díaz dice una frase que es genial, dice, buscan la impunidad del rebaño, no la inmunidad del rebaño, la impunidad del rebaño. Dice Fernández Díaz, pretenden que nos olvidemos que ya gobernaron, que este es el cuarto gobierno kirchnerista. Esto ya lo hicieron, esto ya pasó. Por eso digo, si te preocupó lo de Vicentín, esto es la puerta que están pretendiendo abrir para lograr la impunidad primero de Cristina y para que después, cuando quieran hacer cosas como la de Vicentín, tengan vía libre, tengan patente de corso.